la verdad que es triste que tengamos que empezar el análisis de coyuntura aclarando temas, porque el día de ayer en un conocido restaurante, tomándome un café con una amiga de antaño, de ahí de la colonia donde yo vivo, pues otros grupo de mujeres y vecinas tomaron una foto y la subieron diciendo que yo estaba reunido con Idubina Hernández, una activista de madres angustiadas, una activista de derechos humanos, a quien tengo pues, muchos años de no ver desde que llegaban al Congreso de la República a pelear sus iniciativas de ley, que no hemos coincidido en ningún espacio. Es realmente lamentable que se tomen la molestia de tomar una foto, que se tomen la molestia de inventarse con quién es la reunión, si no conocen a Idubina, pues no tenían por qué inventarse que esta amiga, respetable amiga, yo espero que no tenga problemas con sus hijos por estar saliendo en los medios de comunicación, por reunirse con un político en las redes sociales, es lamentable. Realmente es una señora, una ama de casa, una amiga realmente muy trabajadora, y nos tomamos un café y ahí nos tomaron la foto. Ni siquiera se había quitado la mascarilla cuando le tomaron la foto y la subieron, ¿verdad? Pero lo que da tristeza es ver esta confrontación en la que estamos, porque hablan de Idubina como que fuera el demonio, quien la subió indiscutiblemente, el grupo con quien estaban ahí, tomó la foto, ha de ser de derecha extrema y se ponen a pelear y uno ahí en medio. La aclaración la hacemos no por Idubina, que debe estar acostumbrada a esto, no por mí, que también estoy acostumbrado a esto, sino por la amiga con la que me estaba yo tomando el café, alguien que no conoce de política, que no sabe de política, que ahora lo va a pensar 2 veces el día de mañana que la invite a tomarse un café, como ya me ha pasado en otras oportunidades. No, usted es una figura pública, nos van a tomar una foto y se van a inventar que yo soy saber qué cosa. Y qué triste, ¿verdad? Pero yo realmente le pido disculpas, como ya lo hice en ese instante, porque estábamos todavía ahí sentados el día de ayer cuando vimos la foto que me la mandó otra amiga para hacerme ver que estaba en redes sociales. El país no va a caminar de esa manera si seguimos confrontándonos a propósito. Miren lo que sucedió ayer, estas manifestaciones donde al final uno no sabe si realmente fueron o no fueron movimientos de mujeres. Ya tenemos la gran duda después de lo que el presidente hizo en aquella época cuando salieron a protestar por distintas razones, la quemada del Congreso, la vapuleada a los periodistas, en fin, es una táctica de colar gente y realmente a todo el mundo le molesta que le hagan daño a la propiedad privada, al patrimonio nacional, y esto pues viene a desvirtuar una fecha tan importante que como es el Día Internacional de la Mujer, pero incluso originalmente se le conocía como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque el origen que viene desde 1911, cuando más de 140 mujeres perdieron la vida en un incendio peleando por sus derechos laborales, por condiciones de trabajo. A partir de ese entonces empezaron a haber distintas manifestaciones y desde entonces toda esta lucha por la equidad se ve representada y se conmemora el día de hoy, el día 8 de marzo. Para algunos tiene ese significado, pero como todo lo manipulamos, como todo lo volvemos una confrontación, esto se convierte en el análisis de coyuntura. Estamos confrontados como país, estamos realmente mal informados como país, estamos manipulando la información, estamos de alguna manera buscando cómo el país se mantiene en esta zozobra y no quieren entender, o a lo mejor sí lo entienden, de que mantenernos divididos, mantenernos confrontados, mantenernos mal informados, mantener esta guerra como sacarnos del aire, Karina, o estar boicoteando las transmisiones de los medios de comunicación, de la prensa, boicoteando, poniendo Net Center a atacar en las columnas, en los programas, etcétera, etcétera. Todo esto para algunas personas es totalmente conveniente, porque es sumamente conveniente para quienes dirigen el país mantener a quienes dirigen de alguna manera
ciertos sectores o a quienes quieren o queremos dar opinión sobre lo que está pasando, mientras más desprestigiados nos tengan, mientras más mal informados tengan a la población, mientras más confrontados nos tengan, ellos van a seguir cómodamente manipulando sus espacios para mantener al país en esa pobreza en la que realmente nos encontramos, en esa pobreza en todo sentido de la palabra, que es un tema sumamente importante de mencionar, porque el país está atravesado por una pobreza que ya conocemos, una pobreza extrema en todo sentido, en el tema del hambre, desnutrición, enfermedades, la educación, salud, etcétera, etcétera, pero tenemos una pobreza enorme de principios, de valores, de ética, de falta de profesionalismo. Tenemos una pobreza realmente mental en donde creemos que confrontarnos, con insultarnos, con eso vamos a componer las cosas o simplemente vamos a mantener esta lucha que no nos lleva a ningún lado. La verdad que esta semana las noticias siguieron siendo el tema de la Corte de Constitucionalidad, siguió siendo este tema de las personas que fueron detenidas por el famoso tema de las comisiones paralelas, a raíz de este tema donde a mi hermano lo fueron a detener en el hospital donde estaba recluido por una orden del sistema penitenciario, y a raíz de eso pues se empezó a crear todo un tema llamado comisiones paralelas. Las comisiones paralelas, que fue hace más de un año, eso fue en febrero del año pasado cuando se dio este hecho, están teniendo resultados hasta ahorita, cuando están deteniendo a las personas que se vieron vinculadas en este tema. Y todas estas detenciones, todas estas acusaciones vinieron a crear conflictos en la elección del Colegio de Abogados en particular y del Consejo Superior Universitario, quienes tienen que elegir un titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad. Vimos algo inusitado, vimos cómo Gloria Porras, quien lleva ya 2 periodos en la Corte de Constitucionalidad, fue reelecta por tercera vez en el Consejo Superior Universitario después de 12 rondas, en donde ella iba en segundo lugar, le fueron dando vueltas, se fue cabildeando, se fue operando, no sabemos de parte de quién, seguro hoy con el celular, llamadas por teléfono, presiones de cualquier manera, fueron cambiando de opinión, y ya en la vuelta número 12, pues la licenciada Gloria Porras fue electa por el Consejo Superior Universitario, mientras ya el ingeniero Murphy, rector de la Universidad de San Carlos, se encontraba ya guardando prisión preventiva por estar acusado por la FESI de pertenecer a estas comisiones paralelas. Lo mismo se dio en el Colegio de Abogados, donde el ex rector, el licenciado Gálvez, Estuardo Gálvez, fue también detenido precisamente el día de la elección, el día en que se estaba votando para elegir al titular y al suplente. La elección se siguió llevando a cabo, pero ya él estando detenido en esta detención provisional, acusado de pertenecer a estas comisiones de paralelas en este caso. Eso provocó que hubiera una segunda vuelta entre el primero y el tercer lugar, porque el licenciado Gálvez pues renunció a su puesto, a su candidatura, y entonces la segunda vuelta se tuvo que dar entre el primero y el tercer lugar. Sin embargo, como era de esperarse, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, estos grupos son como partidos políticos, tienen sus bases, hacen sus giras, han manejado candidatos y candidatas por años. No era sencillo de alguna u otra manera que de repente apareciera un candidato que buscando el voto pudiera destronar a estas personas, sobre todo a quien ganó, que sabemos que representa al gobierno de turno. Y esto no es este gobierno, han sido todos, pero este gobierno lo hizo con más descaro, incluso acarreó gente de los lugares de trabajo de los abogados hacia el centro de votación para que pudieran acudir a votar y no perder así la elección, y la ganaron con una gran diferencia. El Congreso de la República eligió a una magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia y a un diputado del partido de Zuli Ríos como suplente.
Seguimos a la espera de que el presidente Yamatei elija a su representante titular y suplente y que la Corte Suprema de Justicia también termine con el proceso para elegir titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en uno de los órganos de control más importantes, probablemente el más importante, a raíz de ya esta politización que se dio de la justicia. Cualquier tema que hay que resolver en materia de justicia está politizado desde el momento de la elección, de la manera en que se van a tomar las resoluciones, y esto pues ha convertido la elección de jueces, magistrados y la mayoría de cargos públicos en un tema político. Se trabaja como que fuera una campaña, se hacen regalos, cenas, visitas, giras, se hace de todo para poder obtener el triunfo, como cualquier campaña política, y convertimos ese error los constituyentes de haber politizado, sin imaginarnos que así iba a ser. Se trató de componer, cuando tuve el honor de ser presidente del Congreso, aprobando la ley de comisiones de postulación. Sin embargo, vimos que esta ley funcionó para la elección que me tocó dirigir, por decirlo de alguna manera, pero después ya se fue manipulando, se fueron creando universidades, y por cada decano de derecho que esté en las comisiones de postulación, entonces tiene que haber alguien de la carrera judicial, porque debe haber igual número de representantes. En otras comisiones debe haber igual número de representantes del colegio de abogados, cuando las comisiones son parte. Seguimos con ese problema, y el problema sigue de manera grave, porque el Congreso de la República desde octubre del año 2019 debió haber electo a los magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, lo cual no lo ha hecho. Y con el sistema que el Congreso aprobó, seguro vamos a pasar 2-3 meses eligiendo todavía, y esto pues tiene el sistema de justicia realmente parado, engavetado, pero además lo más importante y lo que más aflige es que lo tiene totalmente politizado. Hemos hablado de cómo los políticos, los políticos fueron metiendo las manos en la elección de las cortes, fueron poniéndose de acuerdo con los candidatos, fueron ofreciendo candidaturas, fueron preparando desde jóvenes algunas personas desde afuera, y después los políticos tomaban a estas personas, y de esa manera fue que se politizó la justicia. Por el sistema que los constituyentes aprobamos y que se fue volviendo un sistema electoral como el de una elección, por la cantidad de personas que participan, y porque hay que admitir que la clase política metió las manos en lo que el gremio venía realizando desde hacía muchísimo tiempo. El gremio tenía grupos que preparaban a sus candidatos casi desde que se graduaban de la universidad, ya los iban preparando, capacitando, dándole maestrías, buscándole becas, para después promoverlos y tener el control de las cortes. Pero después, cuando la clase política metió las manos, además de estar preparados, tienen que tener una campaña política para poder ser electos. Eso fue lo que ocupó los primeros lugares de esta semana en noticias, porque en todo lo demás seguimos viendo cómo el gobierno de la República en materia de educación no hay nada nuevo, no hay nada que comentar. Vemos cómo en materia de salud seguimos sin vacunas, seguimos sin nada más que denuncias sobre temas de corrupción, y en los demás temas, digamos que no vimos durante esa semana que el Ejecutivo ni el Legislativo, y mucho menos el Judicial, saliera con algún tema diferente. Se están preparando algunas leyes para la reactivación económica de parte del sector privado, pero vimos cómo el Ministerio de Economía también presentó algunas leyes que no han caminado. Hemos visto cómo otras leyes que se están buscando en ese sentido tampoco han caminado, y no van a caminar mientras el Congreso de la República siga funcionando de la manera en que funciona. De manera que en el Ejecutivo los problemas continúan, hay pleitos internos. Vemos cómo el secretario privado de la presidencia pues nunca regresó de almorzar, tiene acusaciones concretas y ahora pues es un prófugo de la justicia. Esto los ha tenido muy entretenidos. Vemos cómo el tema de cambio de ministros nunca se dio, y no hemos visto un plan de gobierno
ni hemos visto realmente qué pasó con el presupuesto, mientras el ministro de Finanzas dice que él no tuvo nada que ver con el presupuesto, parece ser que el presupuesto lo hizo alguien más. En fin, esta semana no podemos ni siquiera criticar acciones del Ejecutivo porque no hubo acciones. Seguro pasaron toda la semana platicando y negociando entre el presidente y su partido, que cada vez se le aleja, entre el presidente y quienes quieren ser electos representantes ante la Corte de Constitucionalidad, que se convierte en un tema muy importante, porque como yo lo mencioné antes, los constituyentes fuimos muy claros y estábamos muy claros que quien represente al Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad va a ir a defender al Ejecutivo, pero se supone que lo debería defender de las inconstitucionalidades. Ahora se convierte en un defensor de las ilegalidades, y eso es lo que más preocupa y en lo que deben haber estado ocupados durante toda la semana. La Corte Suprema igual debe haber estado ocupada en ese tema, y la Administración de Justicia pues no se vio tampoco ningún caso que no fuera el de las comisiones paralelas. No hubo nada espectacular, digamos, en este transcurso de la semana. Bueno, en aquella oportunidad no se daban los problemas que se están dando ahora en materia del voto. Fue la primera vez que se promovió el voto público y tengo, si no me falla la memoria, estuvimos promoviendo que el voto fuera a viva voz en todas partes, que no fuera secreto, y fue en la época en que estuvimos promoviendo que aunque la ley no lo exigiera, había que hacer público los candidatos. La ley que dice, no lo que usted promovió, ¿qué dice la ley? Es que en el Consejo Superior Universitario se manejan por su propia ley. Ellos de alguna manera sí, y tuvieron que hacerlo como la Universidad de San Carlos es un ente totalmente autónomo. Ellos estuvieron discutiendo inclusive en un debate cómo iban a hacer la votación. Querían mantener el voto secreto, querían de alguna manera evitar que quien ganara las elecciones fuera alguien que no fuera catedrático titular en la Universidad de San Carlos, y querían que estos fueran los requisitos esenciales, es decir, que el voto pudiera ser secreto y que quien ganara fuera catedrático titular de la universidad para poder mantener lo que ellos llamaron ese tema. Eso provocó esa discusión muy fuerte. Hubo declaraciones del ingeniero Murphy como rector, donde estuvo prácticamente admitiendo que tenía presiones externas para cambiar la forma de elegirlo, y eso provocó que se diera este tema de que no alcanzaban los 20 votos que son la mayoría que necesitaban, y que hubieran estado en esa vuelta y vuelta y vuelta hasta la número 12. La verdad es que lo que se debe buscar en este país es que se respeten las leyes tal y como están. Por eso están. Si no, las leyes no son correctas, hay que cambiarlas en el órgano correspondiente, en el Congreso de la República, cuando son leyes de la nación, y leyes internas como la de San Carlos, a lo interno de la Universidad de San Carlos. Mientras las leyes existan, deben respetarse, no deben interpretarse antojadizamente, deben respetarse al pie de la letra, deben mantener, digamos, este orden de respeto a los derechos humanos, que es el único tema a nivel internacional que pesa más que la Constitución, y de lo contrario, la Constitución de la República es la ley máxima, y la ley de la materia es la que manda, y no una interpretación antojadiza como ha estado sucediendo en muchos temas. Bueno, indiscutiblemente, regreso al tema de la ley. Si una persona es representante de los estudiantes, en el momento que deja de ser estudiante ya no puede representar a los estudiantes. Eso no tiene tampoco ninguna interpretación. En ese instante debió haberse retirado del cargo y permitir que se eligiera a otra persona. Hoy lo que vemos es que se está estudiando cada caso para ver qué casos realmente ya estaban comprometidos de alguna manera, qué otros casos, digamos, se fueron comprometiendo en el camino, por qué se fueron volteando quienes de alguna manera querían que fuera un catedrático titular y después cambiaron de opinión. Indiscutiblemente hubo trabajo político, o de lo contrario no hubieran habido 12 vueltas en ese sentido. Y aquí habría que aprovechar para hacer cambios, reformas profundas en la Universidad de San Carlos, porque de alguna manera estamos cometiendo el mismo error en todas partes, que es no respetar la ley y darle interpretaciones antojadizas.
yo creo que este es el mejor ejemplo para esa frase que hemos estado utilizando. Politizamos la justicia y judicializamos la política. Y vamos a usar el ejemplo de la Universidad de San Carlos, los hechos que se dieron en la Universidad de San Carlos para un ejemplo. ¿En qué politizamos a la Universidad de San Carlos? La Universidad de San Carlos ya, a través de toda la historia, se ha sabido que han existido grupos que podríamos llamar los grupos políticos que se organizan a lo interno de la universidad para ganar los puestos de elección en la universidad. Es decir, si vamos a elegir a un decano de alguna facultad, si se va a elegir al representante de los catedráticos ante el Consejo Superior Universitario, al representante estudiantil, pues se manejaban en grupos parecidos a los partidos políticos a lo interno de la ciudad universitaria, a lo interno de la autonomía de la Universidad de San Carlos. Pero ¿en dónde fue que estos grupos se convirtieron prácticamente en grupos políticos? Cuando los políticos metieron las manos, yo digo metimos por ser político, pero jamás he intervenido en estos temas como debería de ser, y entonces ya viene el tema de yo conozco a este gremio, yo conozco a este otro, ¿qué tal si el presidente da la orden y el que no vote por X lo despedimos? ¿Qué tal si los acarreamos del trabajo para allá? Hubo una época que en el colegio de abogados, por ejemplo, habían hasta decanes y todo como que fuera un mitin político. Pues la parte de haber politizado la Universidad de San Carlos fue un tema que ha ido cada vez en aumento, porque no tienen por qué ninguna persona que no pertenezca a la Universidad de San Carlos meter las manos adentro de la organización de la San Carlos. Podrá tener muchísimos errores en el tema de cómo se organizan, pero eso es un tema interno. Pero en la actualidad, efectivamente hay partidos políticos que se convierten en los que impulsan a los candidatos a decanos, a los candidatos a rector, a los candidatos al Consejo Estudiantil y a los candidatos para ir a ganar al Consejo Superior Universitario cualquier representación, porque el Consejo Superior Universitario tiene muchos cargos realmente a raíz de la Constitución que elegir como representantes de la San Carlos ante tal tema. Entonces, de esta manera hemos politizado esto, porque ya el hecho de que el rector de la Universidad de San Carlos tenga que ir a cabildear al Congreso su presupuesto, que tenga que ir a cabildear al Congreso que le aprueben un préstamo que es necesario, eso hace que el rector adquiera compromisos con los políticos o que los políticos quieran aprovecharse del rector y tratar de sacarle temas, y por supuesto estas divisiones tienen sus repercusiones después de la elección. Indiscutiblemente, y es conocido que el ingeniero Murphy Pais, desde el momento en que tomó posesión, empezó a hacer muchos cambios a lo interno de la Universidad de San Carlos, y efectivamente despidieron a mucha gente que tenía años de estar en la Universidad de San Carlos, gente que tenía mucha injerencia en este tipo de elecciones, y eso ocasionó confrontaciones en los diferentes grupos. Es indiscutible y no podemos negarlo de que el licenciado Gálvez tiene y hasta la fecha mucho poder. Fue decano de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad de San Carlos en 2 oportunidades, y ahorita era representante de los catedráticos de Derecho ante el Consejo Superior Universitario. Maneja un grupo tan grande que incluso sabemos que él podría ser candidato a presidente, que él maneja inclusive suficiente gente en la Universidad de San Carlos como para hacer un partido político, que son temas de los cuales se ha platicado entre quienes hacemos política, de que el grupo manejado por Eduardo Gálvez es tan grande que podría convertirse en un partido. Y lógicamente también se sabe de que el nuevo rector, el ingeniero Murphy, no pertenecía al grupo del ingeniero Gálvez. Esto está muy claro, y estos cambios de personal, estos cambios que se dieron desde el inicio en que entró el ingeniero Murphy, han ocasionado más problemas. Los problemas que tiene el país se reflejan en la Universidad de San Carlos. Esos problemas de anarquía, esos problemas de corrupción, esos problemas de grupos confrontados, incluso los problemas de la izquierda contra la derecha, todos estos problemas vienen siendo muy notorios. Y lo mismo, vamos a poner de ejemplo cómo hemos
judicializado la política, porque se usa juicios, el tema de si no tiene finiquito, entonces ya no puede ser inscrito, si tiene un juicio pendiente, ya no puede ser inscrito, en el caso de los políticos, y en este caso, si tiene un juicio pendiente, entonces ya no puede participar, o si lo detuvieron, como en el caso de Galvez, ya no podía participar. Al rector, el mismo día en que iban a elegir al representante, le salió la orden de captura para que él ya no pudiera participar, por ejemplo, y entonces ahí es donde hablamos de haber judicializado la política.